A través de esta cápsula, hoy día introduciremos un nuevo tema que es el de la teoría de los actos de habla. Si buscamos la definición de actos de habla en la web, encontraremos algo como lo siguiente. Se entiende por acto de habla a la unidad básica de la comunicación lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se realiza una acción, como una orden, petición, aserción, promesa u otra. Aquí ya no aparecen conceptos relevantes. Uno, sabemos que está dentro del contexto de la pragmática, ¿verdad? Sabemos que es una unidad de comunicación lingüística, factible de ser analizada, por lo tanto, ¿ya? Y que incluye la realización de una acción. Ordenar, pedir, prometer, perdonar, etc. Los actos de habla son enunciados que constituyen acciones, dicen los autores. Corresponden al lenguaje en uso, al lenguaje en la práctica, en la situación comunicativa concreta. Es la parte de la acción efectuada por el hablante por medio de su enunciado. Emisión de una oración hecha en las condiciones apropiadas, ¿verdad? Aquí nos aparece la condición apropiada, ¿ya? Y el concepto de apropiado es algo propio, ¿verdad?, de la pragmática. Por lo tanto, a través de este acto de habla, de este enunciado en uso, podremos realizar acciones como perdonar, pedir, ordenar, prometer, advertir, ¿verdad? En esta imagen que podemos ver aquí, está un paciente con un médico, ¿verdad? Y este paciente le dice: una cosa le advierto, doctor. Llega usted a descubrirme algo grave y tendrá que vérsela con mis abogados, ¿verdad? Él está haciendo una advertencia, ¿ya? Está realizando concretamente la producción de un enunciado en un contexto real, ¿verdad?, concreto, y ese enunciado tiene la función, ¿verdad?, y una intención específica, que es hacer una advertencia. Allí nos encontramos frente a un acto de habla. Pero para entender el concepto de actos de habla debemos remontarnos, ¿verdad?, a los años 50, ¿verdad?, y conocer a este señor, que es John Austin, ¿verdad? Él era un filósofo que es conocido por ser el iniciador de la pragmática moderna, a pesar de no haber hablado directamente del concepto de pragmática como tal, y se interesa en estudiar el lenguaje, pero estudiar el lenguaje corriente. A este señor le debemos el concepto de acto de habla. La obra de Austin podemos acceder a ella a través de un libro que reúne una serie de conferencias dadas en Harvard el año 55 y que se publican póstumamente el año 62. En su obra, Austin lo que hace es analizar los usos del lenguaje corriente y las bases de la teoría de los actos de habla. Esta teoría de los actos de habla establece que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que también para hacer cosas. ¿A qué se refiere con describir el mundo? El que yo me asome por la ventana, ¿verdad?, y diga qué nublado está, ¿sí? Es una descripción del mundo, ¿ya? En cambio, también dice Austin, nos serviría este lenguaje para hacer cosas. Y eso él lo ve en enunciados como: si quiero, te perdono, te juro que nunca más voy a hacer eso, ¿verdad? Donde él ve que a través de ese enunciado sí se realizan cosas y no solo se describe este mundo.
Establece Austin que el lenguaje es un instrumento empleado por generaciones y que lo han ido ajustando paulatinamente a las necesidades de cada momento. Algo que hemos conversado y analizado anteriormente en relación a que el lenguaje es algo que evoluciona. Siempre debe buscarse un lenguaje adaptado a la tarea que se deba realizar, es decir, al entorno, al contexto comunicativo. Austin observa el lenguaje corriente y encuentra algunas propiedades interesantes en ciertos tipos de enunciado. Es decir, que ya plantea que no todos los enunciados serían del mismo tipo. Para comprender estos enunciados, obviamente tienen que tener claro el concepto de enunciado y por eso les hago un paréntesis o un recuerdo, ¿verdad? Y nosotros decíamos que el enunciado era la realización concreta de una oración emitida por un hablante concreto en unas circunstancias determinadas. Es un hecho histórico, es concreto, es real. ¿Sí? Salimos de nuestro paréntesis y podemos decir que la filosofía del lenguaje y la ética estudiaban en esos tiempos, en los años 60, ¿verdad?, las proposiciones. Y frente a una proposición, solo decían que registran hechos o describen situaciones, ya sean verdaderas o ya sean falsas. Yo podría decir está nublado y alguien fácilmente podría verificarlo y decirme eso es verdadero o eso es falso. Por lo tanto, los filósofos del lenguaje establecían que las oraciones o proposiciones, como aparece acá, podrían ser verdaderas cuando existe una correspondencia con los hechos, es decir, cuando yo me asomo a la ventana y veo que realmente está nublado, y falsa cuando no habría correspondencia con los hechos. Pero además, Austin se da cuenta de que existen variaciones, porque hay enunciados como ¿cuándo has llegado? Sal de la habitación inmediatamente. Ojalá dejara de llover. Si nosotros vemos estos tres enunciados, existen algunos que no puedo determinar, de acuerdo a sus características, si es una verdad o es una falsedad. No podríamos evaluarlas de acuerdo a su correspondencia con la realidad, ya que no reflejan el estado de las cosas existentes. Por lo tanto, establece que deberíamos de evaluar los enunciados de acuerdo a los hechos que pretenden reflejar, pero también al propósito general con que se describe dicha realidad. Si uno habla de propósito, ¿con qué concepto creen ustedes que podemos relacionarlo? ¿Qué es un propósito? Un objetivo, un fin. ¿Y está asociado a qué? A una intención, para que lo dejen allí, guardado. ¿Qué pasa además con el amplio número de ocasiones en que un enunciado no es falso o verdadero, pero sí está fuera de lugar, es inadecuado, dice Austin en sus publicaciones póstumas? Aquí aparece otro concepto en su obra que es clave en la pragmática, que es el concepto de un enunciado inadecuado o inapropiado de acuerdo al contexto o entorno comunicativo. ¿Ya? Algo que discutíamos cuando vimos, ¿verdad?, la evaluación pragmática, cuando vimos qué conceptos o qué habilidades debíamos considerar en un intercambio comunicativo en un usuario. Incluye, por lo tanto, el concepto de adecuación al enunciado, grado de adecuación a las circunstancias en que se emite, estudio de variables situacionales en que el enunciado se emite. Austin explica que la descripción de estados de cosas existentes en el mundo y la transmisión de información no son las únicas funciones del lenguaje.
Es decir, que el lenguaje no solo me sirve para describir el estado de las cosas, no solo me sirve para decir que está nublado, está despejado o hace frío, o no solo me sirve para decir que tengo 3 hijas e informar sobre eso, sino que tendría más funciones. Por lo tanto, Austin plantea 2 grandes grupos de enunciados. Por un lado, los que describen el estado de las cosas, como decir está nevando, ¿verdad? Y por otro lado, dice que este enunciado puede ser parte importante en el cumplimiento de una acción. Se realiza una acción a través de este enunciado, como por ejemplo, yo digo sí, quiero, ¿verdad? En unas circunstancias determinadas, como pueden ser junto a un novio, ¿verdad? Frente a un juez en el registro civil. En ese momento, el que la novia dice sí quiero o sí acepto, ¿verdad? No solo está describiendo el estado de las cosas, sino que lo que está haciendo es una acción concreta, que es casarse. Un enunciado, entonces, según Austin, puede por un lado describir el estado de las cosas y este podría ser determinado como verdadero o falso, que es el caso que decíamos, ¿verdad? El ejemplo concreto de está nublado, yo me asomo por la ventana y verifico si es verdadero o falso. A ese tipo de enunciado, Austin lo llama enunciado asertivo o constatativo. Por otro lado, tenemos otro grupo de enunciados, ¿verdad? Que pueden ser parte importante del cumplimiento de una acción. Se realiza una acción a través de él. Y este enunciado no va a ser verdadero o falso, sino que va a ser considerado adecuado o inadecuado de acuerdo a la situación comunicativa. Y va a ser llamado enunciado realizativo o performativo. Establece Austin que la verdad se mide evaluando la correspondencia de una descripción con respecto a los hechos que trata de describir. Uno de los factores decisivos para determinarla será de naturaleza externa al lenguaje mismo. Yo verifico si está nublado, asomándome por la ventana y mirando cómo está el tiempo, ¿verdad? Es un elemento externo al lenguaje mismo, pero que me permite determinar que este enunciado es verdadero o es falso. El problema de la verdad, dice, no es por tanto un problema del sentido oracional, sino del uso particular de una oración determinada pronunciada por un hablante concreto en determinadas circunstancias. Si ustedes se fijan en la forma en que Austin plantea su teoría, es pragmática pura, ¿sí? Si recuerdan los conceptos de oración y de enunciado, Austin plantea como conclusión que la oración se usa, pero que el enunciado, dice, los enunciados se hacen, porque son tipos de acciones. Frente a esta existencia de enunciados, ¿verdad?, realizativos o performativos, Austin le plantea ciertas características frente a ellos. Dice que desde el punto de vista gramatical es una oración declarativa. Va en primera persona singular del presente indicativo. Te juro, te perdono, acepto. No es una expresión carente de sentido. Puede ser calificada como adecuada o inadecuada y no como verdadera o falsa. Ejemplos de enunciados realizativos o performativos. Mientras el hablante está realizando una acción, dice cosas como le pido disculpas, bautizo este barco con el nombre de Lolita,
Te apuesto 5.000 pesos de que mañana hay un temblor. Mientras, si se fijan, son enunciados en los cuales se realiza una acción en el momento de decirlos. Los enunciados realizativos se utilizan para realizar acciones, más o menos ritualizadas o convencionalizadas, como el matrimonio, como el bautizo, como un juramento, como una apuesta, como pedir perdón. Frente aquí a un matrimonio, ¿verdad? Tenemos un enunciado que es sí quiero. Austin establece que emitir expresiones rituales obvias en las circunstancias apropiadas no es describir la acción que estamos haciendo, sino que hacerla. Y aquí confirma, ¿verdad?, lo dicho anteriormente. El enunciado realizativo hace lo que dice siempre y cuando lo use quien debe, dónde se debe y con quién se debe. Es decir, él establecía en cierta forma que uno no podía decir, no podía decir los declaro marido y mujer, ¿verdad? Y el que lo decía no tenía el poder para hacerlo, ¿verdad? Y no era ni un juez del registro civil, ni un sacerdote, ni nadie con el poder de realizar ese enunciado, y que debía ser dicho en una situación y contexto apropiado. Los actos realizativos requieren condiciones especiales de emisión, deben decirse en las circunstancias apropiadas, y si esto no sucede, puede fracasar. Y ahí aparece la teoría de los infortunios que analizaremos en otra cápsula o en otra clase. Por lo tanto, los actos realizativos pueden ser afortunados o desafortunados. Estos últimos serían los infortunios. Si vemos en síntesis, un acto realizativo o performativo sería una acción. Hablar es hacer. Algunos verbos performativos explícitos utilizados plantea que serían juro, prometo, declaro, niego, ordeno, pido, bautizo, apuesto. Se le asignan condiciones de felicidad, es decir, es un acto afortunado cuando la acción es llevada a buen término. Pero también habrían actos desafortunados o infortunios, que habría falta de coincidencia entre lo que el enunciado dice que hace y lo que en realidad hace. Y los enunciados ligados a la ejecución de ciertos tipos de actos convencionales o rituales, como mencionamos, bautizos, matrimonios, juramentos, solicitudes de perdón, etc. Y requiere condiciones especiales de emisión o circunstancias apropiadas. Acá están los verbos que acabamos de mencionar, ¿verdad?, que están considerados dentro de la función de performativo explícito, dentro de un acto realizativo. Y acá tenemos una clara visión, ¿verdad?, de un acto realizativo de perdón, ¿verdad?, en que hay cierto ritual igualmente en un acto de perdón. El sujeto debe cumplir ciertos requisitos, el sujeto debe estar arrepentido, ¿verdad? Debe pedir esta disculpa, debe disculparse utilizando palabras que son claves, ya, perdóname, disculpa, te pido perdón, etcétera, ¿verdad? Y esto además va a ir acompañado con ciertos elementos no verbales también. Otro ejemplo es el yo te bautizo, ¿verdad?, que requiere ciertas condiciones para ello. O te apuesto 30.000 pesos, ¿verdad? También hay un acto realizativo. No, Felipe, no abriré la boca. Lo juro, Felipe, dice Mafalda. También es un acto realizativo.
Acá luego tenemos una imagen, ¿verdad?, en que claramente está pidiendo perdón, pero al parecer es un infortunio. ¿Ya? Con esto cerramos esta cápsula de hoy, ¿ya? Y continuaremos con la teoría de los actos de habla en otra ocasión.